Saludos tripulantes y bienvenidos un día más a El Barco por el Mástil. En el vídeo anterior montamos la estructura de la falsa quilla y las cuadernas, además del forrado de la cubierta principal. La verdad es que no nos fue nada pero que nada mal, conseguimos hacerlo todo sin ningún problema importante y no la liamos. Esto está muy bien. En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es continuar forrando todas las cubiertas y vamos a montarlas encima de la estructura. Con un poco de suerte llegaremos incluso un poquito más lejos. Seguidme a bordo. En el último vídeo dejamos la cubierta secándose. Han pasado unas 24 horas y ya podemos continuar cortando el excedente de los listones con la ayuda del cúter. Fijaros que ahora sí que sí, tengo el cúter bueno. Ni se os ocurra tirar los listones que estamos cortando, lo vamos a guardar para después. Una vez hemos acabado con todos los laterales, vamos a pasar a cortar los 3 espacios que quedan en el centro de la cubierta. Mucho cuidado cuando estemos cortando y tirando de las piezas que hemos cortado para no arrancar las que están pegadas a la cubierta, especialmente con los trozos que están en los bordes. Vale, para aquí. Estoy a punto de cometer el primer gran error de este modelo. Viendo la mano ahí congelada casi parece que todavía esté a tiempo de evitarlo. Pero no. Ahora ya solo se puede seguir adelante. Pero antes, un mensaje muy importante. Vamos a darle un poco más de dramatismo. Que quede claro que esto no hay que hacerlo. Bueno, vale, igual nos hemos pasado un poquito. Vamos a seguir donde lo hayamos dejado, pero con una advertencia un poquito más modesta. Así mejor. Os explico lo que ha pasado. Vamos a ver lo que dice el manual sobre este paso. En este punto debemos cortar el material sobrante de los listones y dar la forma a la cubierta. Además, tenemos que cortar 2 de las hendiduras laterales que presenta la cubierta. 2. Solo 2. Yo las he cortado todas. Mirad el esmero con el que hice todo esto. Y este fue el resultado final. Llegados a este punto, yo todavía no me había dado cuenta del problema. Así que vamos a seguir con el proyecto hasta el momento en el que me di cuenta. Continuamos como si nada. Tenemos que lijar toda la cubierta ya que de la humedad del pegamento el borde de los listones ha quedado como hinchado, entonces queda como con textura. Le pasamos una mano de lija y queda perfecto. En mi caso yo creo que tendría que haber lijado un poquito más, así que no escatiméis. El siguiente paso al que nos vamos a enfrentar es el calafateado de la cubierta. Cogemos un lápiz y una regla y hacemos marcas transversales cada 8 centímetros en los listones de la cubierta. Es más fácil verlo en imágenes que explicarlo con palabras. Tendremos que hacer también después marcas longitudinales en los bordes de los listones, pero yo en este punto todavía no lo he hecho. Le estoy dando vueltas a ver cómo lo hago. Como os comentaba al principio del vídeo, he visto otras técnicas para hacer esto que queda bastante mejor. Pero bueno, sin olvidar el modelo he preferido no complicarme demasiado y hacerlo sencillo. Ahora viene el paso que a mí me ha resultado más difícil de todo lo que llevamos del modelo. Hay que apegar la cubierta a la estructura. Claro, dicho así parece fácil. El problema viene en que la estructura tiene una forma curva y la cubierta es recta, así que tenemos que ver de qué manera doblamos la cubierta para acoplar la estructura sin partirla. Vamos a ver cómo se hace.
Mirad, el truco es mojar la madera. Yo lo que he hecho ha sido coger una palancana, ponerle cuanta apenas agua y con mucho cuidado sumergir la base de la cubierta dentro del agua. Os recomiendo que no se moje por arriba para que así no haya riesgo que se despeguen los listones. Continuamos haciendo esto durante unos 5 minutos. Y ahora viene la parte difícil. Tenemos que encolar la parte de arriba de la estructura y la falsa quilla para acomodar encima la cubierta e ir doblándola poco a poco. Salvo que estemos 15 minutos aguantando la pieza con las manos, veo muy difícil que hagamos esto solamente con la ayuda de la cola blanca, ya que la cola tarda mucho en secarse. Yo he visto dos opciones. Podéis utilizar pegamento rápido como podría ser el cianocrilato, o podéis utilizar la idea que vi en el canal de Modelismo para Todos, que consiste en poner un montón de gomitas para que así se mantenga la forma doblada de la cubierta. Yo he preferido combinar ambas técnicas. Primero, hemos de ir pasando las gomas con mucho cuidado de no dañar los listones. Una vez hemos acabado con las gomas, yo lo que hice es que en aquellos puntos donde no llegaban a tocarse la cubierta y la estructura, pones una microgota de cianocrilato, aprietas con la mano para llevarlo al sitio y enseguida se queda fijo. Y llegados a este punto es cuando me doy cuenta del problema. Tripulantes, menuda liada, y todo por no fijarme bien en el manual de instrucciones. Esto lo tenemos que solucionar, no podemos dejarlo así de feo. Por lo visto es un fallo bastante habitual y lo mejor de todo es que hay buenas noticias, tiene arreglo. He encontrado varias soluciones y voy a probar 2 de ellas a ver qué resultado dan. Seguidme y vamos a ver cómo se hace. Muy bien, pues la estrategia a seguir va a ser la siguiente. Vamos a intentar despegar las planchas que cortamos por error. Es decir, no vamos a levantar toda la cubierta, solamente aquellas partes que nos hagan falta. Fijaros en la imagen. En las zonas rojas vamos a levantar por completo todas las planchas, pero en las zonas azules no lo vamos a hacer. Como solo está afectado un trocito del listón, lo que vamos a hacer es vamos a hacer el corte coincidiendo con la marca del calafateado y no vamos a levantar la plancha entera. Estoy pensando lo mismo que vosotros. ¿Qué narices me está contando este tío? No entiendo nada. Es difícil explicarlo con palabras, pero ahora enseguida en el vídeo lo vais a entender. Y todavía ni hemos hablado de cómo vamos a despegar el pegamento. Bueno, pues investigando un poquito por internet he encontrado que la cola blanca se puede despegar utilizando agua caliente. Así que a priori va a ser tan fácil como meter un vaso de agua en el microondas, calentarlo y luego con un pincel ir remojando las partes que queremos quitar. Una vez lo tenemos todo bien calentito, lo que vamos a hacer es, con la ayuda del cúter y las pinzas, vamos a ir levantando una a una todas las planchas. Este proceso es un poco lento y bastante laborioso, nos va a llevar un buen rato, así que más vale que lo hagáis con paciencia. Ojo, cuidado. Cuando veas que cuesta mucho levantar las piezas, quiere decir que el agua se ha enfriado y que tenéis que volver a meterlo en el microondas. Mirad, aquí podéis ver lo que os comentaba. En las partes que antes os he marcado en azul, no hace falta que levantemos las planchas enteras. Lo que vamos a hacer es cortar solamente el trozo afectado, aprovechando la línea del calafateado. Y así es como nos queda. Dejamos que se seque todo bien y le damos una manita de lija a las partes que hemos quitado. Ahora que ya lo tenemos todo bien lijadito, cogemos el material y nos ponemos a pegar las nuevas planchas en la cubierta. El proceso va a ser muy parecido al que hicimos la primera vez, pero ahora no lo vamos a cagar. Como las piezas no van a ir enteras, las llevamos a su posición y con un lápiz marcamos el sobrante para cortarlo. Como las cosas estaban yendo demasiado bien, pues aquí se me rompe el cúter y me tengo que apañar con el otro. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos cortando todas las piezas de uno de los laterales y cuando estén todas, lo pegamos. Como hemos tenido que repetir parte del trabajo, hemos tenido que utilizar más material del previsto, así que vamos a intentar aprovechar al máximo todas las ripias que nos han ido sobrando. Este proceso ya lo conocemos, lo hicimos hace nada. Recordad que las planchas queden bien apegadas y que no queden juntas entre ellas.
esta técnica vamos a solucionar las secciones donde habíamos levantado la cubierta. Pero si recordáis, nos habíamos dejado en la proa dos esquinitas que no habíamos levantado, porque implicaba levantar mucho trozo de cubierta. Aquí la técnica va a ser un poco diferente. Vamos a cortar varias esquinitas de listón y las vamos a encajar como si fuera una pieza de puzzle en el hueco que cortamos por error la otra vez. La verdad es que el resultado final no ha quedado tan bien como el otro, pero bueno, lo probamos a ver cómo queda. Como son dos esquinitas de nada, cuando hagamos los detalles de la cubierta ya nos la apañaremos para que eso no se vea. Ya casi lo tenemos. Dejamos que seque la cola y como si de una manicura se tratara, vamos a ir cortando los excedentes de los listones. Con la ayuda de una lija y el cúter vamos ajustando todos los listones hasta que se queden perfectamente con la forma de la cubierta. Una vez acabado, pasamos a lijar la propia cubierta para dejarla toda bien igualada. Si nos ha quedado algún resto de cola, con la ayuda de la lima, lo quitamos. Vale, sí. Igual esta no es la guía que estabais esperando. Hemos pasado más tiempo solucionando los fallos que hemos cometido que avanzando en la construcción del modelo. Pero realmente yo creo que esto es lo más interesante de todo, ya que guías sobre cómo montar un modelo hay mogollón. Pero guías que te explican paso a paso cómo solucionar una cagada, no hay muchas. Al final yo estoy contento con el resultado. La verdad es que los trozos donde hemos levantado la cubierta entera han quedado perfectos y no se nota nada. Pero bueno, es cierto que los trozos donde hemos hecho el puzzle no han quedado tan bien. Yo creo que esto lo podremos disimular más adelante. He de confesar también que a mí la cola blanca me parecía algo como de juguete. No te das cuenta de lo mucho que pega la cola hasta que no tienes que despegar algo que se ha secado. Y no os digo, si hubiéramos utilizado cianoacrilato en lugar de cola, os aseguro que no lo levantamos. Por eso siempre que podáis tenéis que utilizar cola blanca y no cianoacrilato. Por lo demás, lo más crítico que hemos hecho ha sido pegar la cubierta sobre la estructura. Ha sido un momento muy tenso y parecía que en cualquier momento se fuera a partir la cubierta al doblarla. Pero bueno, ha aguantado bastante bien y ha quedado perfecto. Tengo muchísimo interés en conocer vuestra opinión sobre la solución que he aplicado yo. ¿Qué habréis hecho vosotros? Déjamelo en los comentarios. Y recuerda, si te ha gustado este vídeo o cualquier otro de los vídeos que he subido, no te olvides de apoyarme dándole a like y suscribiéndote. Es gratis. Veremos qué aventuras nos esperan en el próximo vídeo.